Hola, buenas, bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos una vez más. Esto es Makini para Color Visión y para TV Quisqueya, que por cierto, a mis amigos de TV Quisqueya y a la teleaudiencia de los Estados Unidos, Boston, New York, pues un abrazo grande. Estuvimos por Fitur la semana pasada y allá nos encontramos con el coordinador general y pudimos tener una buena plática y hablar un poco de la comunidad dominicana en Estados Unidos, cómo marcha TV Quisqueya. Nos sentimos muy bien. Así que un abrazo grande. Creo que antes de cualquier cosa debemos comentarles a ustedes mi experiencia en Fitur. Por razones personales que no vienen a cuento, yo nunca había asistido a Fitur, siempre lo cubríamos desde acá, pero se dieron unas circunstancias y estuve en Fitur. La verdad es que qué bueno que la primera vez que asistí, pues me encontré con este exitazo que está teniendo la República Dominicana con su liderazgo turístico regional. En el mundo le llaman el milagro turístico dominicano, sí, dominicano, porque a veces a los dominicanos nos ocurre que tenemos la autoestima un poquito baja. Y entonces uno disfruta mucho cuando el mundo le reconoce, en este caso Europa y parte de América, le reconoce las virtudes, los logros, porque la verdad es que en lo que tiene que ver con el turismo dominicano lo hemos logrado. Ese esfuerzo de muchos, sector privado por supuesto, sector público que le ha dado continuidad, pero lo hemos logrado y cada vez el éxito es mayor, el reconocimiento es mayor. República Dominicana, el turismo dominicano está de moda en el mundo, y eso uno en Fitur, que es ya prácticamente la más importante feria de negocios, compartiéndolo con la alemana, pues uno pudo confirmarlo. Pero además, esa alegría contagiosa nuestra hace que nuestro stand, el stand de la República Dominicana, siempre sea el más visitado, donde la gente más disfruta, aunque no se puede olvidar lo principal, que son los negocios. Y la verdad es que cuando usted habla de casi 14.000 millones de dólares colocados para presentes e inversiones en los próximos 36 meses a partir de ahora mismo, eso se llama triunfar. Que por cierto hay que hacer el gran reconocimiento al Banco Popular, el Banco Popular que una vez más reafirmó su liderazgo como el principal banco privado del país, pero no solo al Banco Popular. Yo quiero unir al Banco Popular junto al Reservas y al BHD para hacerles el reconocimiento de lo bien que estas instituciones han sabido mirar más allá del túnel y caminar de la mano. Cada uno tiene sus intereses, por supuesto, pero caminar de la mano pensando en el país y en lo bueno que es para todos este asunto del milagro turístico dominicano. Porque el turismo tiene la gran bondad que sus riquezas se irradian a todos los sectores. Porque, bueno, el turista también come mangú, y el mangú es la agricultura. Y se necesitan aire acondicionado que se venden en el mercado dominicano y muchas cosas. Entonces, qué bueno que andamos muy bien y que además las metas se van cumpliendo. En esta oportunidad vi mucho y pudimos conversar con el ministro de Turismo, a quien David Collado, a quien le enviamos el abrazo de reconocimiento, porque él es un poco el capitán que conduce el barco de una manera o de otra. Y lo cierto es que esa visión de, por ejemplo, diversificar nuestro turismo se está cumpliendo. Ya lo que era un sueño del turismo de lujo ya está aquí. Pero también fue maravilloso ver cómo Santiago va a ser la gran capital del turismo deportivo, que es importante en sí misma. Pero hay esa visión del turismo deportivo, el turismo de salud con el HOMS, pero también está el turismo de salud en Punta Cana, que no solamente es mar y playa. Destacar las cosas que se están haciendo aquí y el Banco Popular lleva la delantera en lo que es el turismo cultural en la ciudad de Santo Domingo, en la zona colonial. Pero también si vamos a seguir creciendo como estamos creciendo, necesitamos mayor conectividad y eso se logró.
y se está logrando. Recuerdo que había una reunión importantísima con la línea aérea Cóndor, la principal línea aérea alemana, con otras, pero también con líneas aéreas de bajo costo, porque tenemos el problema los dominicanos, que para nuestros hermanos latinoamericanos, y recuerdo ahora a los puertorriqueños que se quejan de que venir a República Dominicana les cuesta más que ir a París. Entonces eso se resuelve ¿con qué? Aumentando el flujo de líneas aéreas. En definitiva, son muchas cosas que uno debe celebrar. Uno pudo percibir mayor responsabilidad en el tema medioambiental, muy descuidado hace 25, 30 años, uno que otro día ocurren cosas, pero hay una visión diferente para que este exitazo que estamos teniendo, pues se mantenga, sigamos creciendo. Fíjense que nosotros estamos compitiendo con México, que solo en el DF tiene 30 millones de habitantes. Pero fue así, hasta en el stand, fue tan fuerte la competencia del stand dominicano frente al mexicano, que alguien me dijo que las autoridades de FITUR, de IFEMA, pues mejor, para evitar el choque, se decidieron por el stand de Guatemala. En definitiva, mis amigos, que fue un gran éxito dominicano, yo me sentí muy bien, no hay por qué pensar que no valió la pena. Sí valió la pena, porque aquello no es una feria social de public relations y de socializar cosas, no, es una feria de negocios, para generar negocios, para hacer negocios que generan empleo. Y así es que marchan los países. Que por cierto, finalmente, sería bueno presidente Abinader, presidente Fernández, presidente Medina, presidente Hipólito Mejía. Y ya que a ustedes cuatro les fue tan bien cuando se pusieron de acuerdo en el tema haitiano y aquella carta que ustedes escribieron a la ONU dio resultados, ojalá que este milagro turístico, ustedes cuatro, se pongan de acuerdo y podamos irradiarlo, hacerlo llegar a la salud, a la educación y a la seguridad ciudadana, entre otras cosas. Pero en definitiva, un agradecimiento grande a la República Dominicana, a nuestro éxito, al Banco Popular, que me extendió la invitación, y a ustedes porque creo que los dominicanos tenemos que celebrar nuestros logros. Y en turismo, como dice mi sobrino, estamos adelante, tío, estamos adelante. Vámonos a la pausa, que cuando retornemos tenemos bocato di cardenales, porque con este señor podemos hablar hasta de telecomunicaciones, porque es el presidente de Indotel, pero cuidado, que es un teórico de peligro en lo que tiene que ver con la política, un analista fino en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Muchos temas y poco tiempo. Guido Gómez Mazara nos acompaña después de la pausa. Bienvenidos y bienvenidas. No se vayan muy lejos. Aquí seguimos. Esto es Makini para Color Visión. Guido Gómez Mazara, presidente de Indotel, pero altísimo dirigente, pensador político, miembro de la alta dirección del Partido Revolucionario Moderno, está con nosotros. Bienvenido. El hijo afecto, cariño y feliz año. Bueno, mucha salud sobre todo. Guido, el problema contigo es el mismo, demasiados temas, subtemas y poco tiempo. Así vamos a salir pronto, si tú me lo permites. Lo de la renuncia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Una mala comprensión? ¿El nuevo edificio? Los teléfonos en las cárceles, ya la señal, okay. ¿Cómo se ha avanzado? Vamos a salir de eso adelante, porque a los amigos, yo sé que les interesa, pero hay otros temas. Háblame un poco de Indotel, por favor. Gracias por la invitación de nuevo. Por 25 años Indotel estuvo pagando alquiler. La suma hacen 27.5 millones de dólares. El Consejo y nosotros como presidente decidimos adquirir un inmueble que es un patrimonio del Estado Dominicano y que sin lugar a dudas implica en los primeros 5 años un ahorro de 800 millones de pesos. Lo compramos en 1.776 millones de pesos. A fiduciaria popular. Y quien presidió la comisión de veeduría, Sina Cabral. Bien. No se diga. Para que nadie se equivoque conmigo. Claro. En ese mismo orden, eso expresa que el gobierno dominicano, por siempre, gasta en la actualidad 4.100 millones de pesos en alquiler, que es un tema que hay que colocarlo en el marco de una solución. Eso no es posible.
Y una de las cosas que estamos pensando en el Indotel es que el famoso parqueo al lado del Ministerio de Industria y Comercio, que es propiedad de Indotel hace 9 años, y que era originalmente la maqueta donde se iba a construir el edificio, construyamos todos una solución para ver cómo todas las oficinas públicas que pagan alquiler se consoliden un edificio y le hagamos un ahorro al Estado Dominicano. ¿Y qué dice el presidente? ¿Esto va a ser una política de Estado o ha sido una iniciativa feliz de Indotel? Es una iniciativa humildemente nuestra, validada por el presidente de la República, que cree en eso. 2, el tema de las cárceles. Una iniciativa nuestra, con doña Miriam de procuradora, garantizó 300 millones de pesos. ¿Por qué? Porque estadísticamente en el país pasa lo siguiente: 36% de los robos es a celulares, pero el 90% de la llamada telefónica fraudulenta vienen de las cárceles, con teléfono robado. Identificamos 5 centros carcelarios. La gente dice, dilo, yo no puedo decir públicamente por las destrezas delictivas de los privados de libertad, porque el judío que vino a asesorarnos dijo, no lo digan. Ahora, ¿qué puedo explicar? Lo siguiente, hay un problema de orden técnico que en los centros carcelarios, donde hay una población próxima, el bloqueo se hace muy difícil. El mejor ejemplo es La Victoria. Eso es un municipio. Claro. Y hay una edificación frente a la cárcel. Afortunadamente, con las Parras se inicia un proceso de desplazamiento y por vía de consecuencia vamos a mejorar sustancialmente. ¿Y en el 15 de Asua no se puede hacer lo mismo? Está bastante apartado el 15 de Asua. Sin ánimo de ser indiscreto, ese tema está resuelto. Ese tema está resuelto. Qué bien, qué bien, qué bien. Y lo de la frontera. Muy bien. Es algo que preocupa, mucho. Este fin de semana estuve en Hondo Valle. ¿Qué hicimos nosotros? En el histórico del país, la inversión en el sector fronterizo es 3%. ¿Cuál fue la dificultad? Que había una crítica en los últimos 20 años de una penetración agresiva del espectro del vecino país a la República Dominicana. Indotel financió un estudio y determinó dónde estaban los niveles de penetración. En el caso específico, el punto más alto es Pedernales, 74%. Nosotros resolvimos el tema. Peligroso por la potencialidad turística. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que históricamente en Indotel no se autorizaba la potencia a las emisoras fronterizas, la autorizamos, le dimos los recursos, coordinamos acciones con el Ministerio de Cultura por un lado y con el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque en la zona fronteriza la conectividad es satelital. Entonces, eso lo provee Indotel. Entonces, estuvimos ahora en Hondo Valle, repito, generando un destacamento tecnológico, resolviendo el tema del bloqueo, pero fundamentalmente ¿en qué? Incentivando el tema cultural. Nosotros tenemos un acuerdo con figuras importantes de la vida cultural del país, don Ramón Orlando, Pochi Familia, que ellos han desarrollado una especie de programación en las emisoras para incentivar el consumo de música dominicana. Yo no tengo prejuicio. Hay una política de Estado, sí, claro, con los fondos del Estado, porque el problema de la frontera es la pobreza, que cualquier iniciativa choca y además, con la realidad. Obedece a un criterio que lo discutimos en el CES. Ellos me invitaron, yo hablé extensamente con ellos. Cuando 3 expresidentes, el presidente de la República, se reunieron con el tema de la frontera, entre los elementos que se abordaron, ese era uno y nosotros le hemos dado fiel cumplimiento. Ok, pero hay un interés más allá de Indotel, porque la frontera ha sido siempre la gran olvidada. Y se teoriza, muchos discursos, sí, claro, mucha nota de prensa, mucho cucoché, pero de repente yo veo que Indotel ha sido, si no la única, de las pocas instituciones que ha hablado y ha cumplido. No. Entonces, yo pienso que queda mucho por hacer en otras iniciativas. Del control del espectro y financiamiento de las emisoras y desarrollo de los programas culturales. Imagínate que una competencia en Elías Piña, interprovincial, con los chicos de Pedernales, para un tema de cultura, música. Yo soy muy malo porque tengo la música en la sangre y mala circulación. Sí, pero está muy desprestigiado en ese tema. Pero, por ejemplo, en el estudio que hicimos, en el sur, hay más propensión hacia la bachata. Entonces, desarrollamos en las escuelas competencia de bachata. Hacia la línea, el punto de Dajabón, que es un punto muy especial, ahí no, hay la música típica. Entonces, ponte a pensar
Ponte a pensar, ese nivel de competencia interprovincial es una forma de fomentar ese tipo de valores. Sí, va a dar más. Y los vínculos con cultura, porque hay un trabajo que es cultura y educación. Ministerio de Cultura, las escuelas. Ministerio de Educación, las escuelas. Y la cultura, la comprensión No todo general ha sido coordinado tanto con Roberto como Luis Miguel. Sí, pero tú sabes que algunos son lentos para sacar. Debo admitir que el sector cultura es el aliado pobre en ese esfuerzo. Y los recursos están saliendo de Indotel. Y lo hacemos con mucho gusto. Ya. Sí, pero sería bueno, atención superior gobierno, eso es una cosa que en este país hay que revisar, el asunto de la cultura, que aporta muchísimo al PIB y no es tomada en cuenta como se merece. Pero bueno, hay una realidad. De repente, de junio para acá, Guido Gómez Mazara, uno siente como que al PRM y su gobierno se le han caído los palitos. Y ese PRM que uno aplaudió mucho cuando eligieron a Paliza y a Carolina, y bien que le fue en ese sentido, sangre joven, todo ese tipo, de repente como que el llegar al poder ha anquilosado a ese partido, su capacidad de defensa de su gobierno. Yo te veo a ti, veo a Yayo, a tres más, y de ahí se acabó. ¿Cuántos miembros hay en la dirección política, en la alta dirección política? 60. 60. Yo veo 2, 3 como mucho. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hablemos del PRM. Vamos al argumento fundamental. Sí. Yo creo que por las características y la experiencia acumulada, el partido tiene que ser el brazo operativo en la defensa de la gestión gubernamental. O debería. ¿Cuál ha sido la dificultad? Que una parte importante del funcionariado combina la condición de funcionario institucional con funcionario público. Y eso ha reducido la acción en el territorio del partido. Y frente a los ataques naturales de la oposición, salvo reconocidas excepciones, no colocamos en la mesa del debate los esfuerzos para que la sociedad nos compare. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la narrativa de las dos figuras fundamentales de la oposición? 1, no conducen correctamente la economía. 2, no son eficientes. 3, esta gestión es caótica. 4, el tema de la corrupción. Vamos a desmontarlo uno por uno, que debe ser la responsabilidad del partido, pero yo humildemente la asumo. La primera, yo creo que el tema de la economía hay que discutirlo con racionalidad, con inteligencia. En el año 2012, el déficit fue 6.6 del PIB. Pero a su vez se registró el mayor nivel de gasto público de una administración, 27.1%. Esas cifras coinciden con el proceso en que el presidente electo ahí habló del maletín y de las deudas. Perfecto. En ese mismo orden, en todos los gobiernos del PLD, nunca la economía dominicana creció como en el 2021, 14%. Sin embargo, cuando la crisis de JP Morgan, que fue la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos en el marco de un proceso de esfuerzo y de resiliencia, el gobierno de ese momento creció 1%. Nosotros en el marco de un proceso de crisis internacional y evidentemente resiliencia, la economía dominicana creció 2.4%. Para los que han esgrimido siempre el argumento de que no conducimos correctamente la economía. Otro exponente de la oposición que dice, no, este es un gobierno que está técnicamente quebrado. Cuando usted ganó las elecciones, sí el déficit era de 6.6, actualmente de 3.3. Y el gasto público en estos años de gobierno del PRM nunca ha alcanzado 27.1%. Ahora, vamos a los elementos estadísticos, porque repito, esto es una discusión civilizada. El PRM no tiene capacidad de interferir al Banco Mundial, a la CEPAL y al BID, no. ¿Qué dicen los indicadores macroeconómicos? Bien, la República Dominicana sobre el combate de la pobreza. Hablo de Danilo Medina, que hay que reconocerle que hizo un esfuerzo en ese sentido. Bueno, si no el mejor, uno de los mejores gobiernos en política social. Pero vamos a comparar, el antes y el después, 12-20, le fue bien. Vamos a comparar las estadísticas en materia de pobreza. Exacto. Bueno, en la República Dominicana, la administración del PRM sacó de la pobreza monetaria a 2 millones de dominicanos. Oye, la pobreza general bajó de 38 a 17%. Y la pobreza extrema bajó de 9 a 3 durante este gobierno. Ahora, vamos a otros indicadores. Este año, en diciembre, la República Dominicana presentó un récord en materia de exportaciones, 14.000 millones de dólares. Eso nunca pasó en los gobiernos del PLD. Y registramos el mayor nivel de ahorro en dólares, 15.000 millones de dólares.
otro componente. Que es bueno la discusión, porque yo siempre he creído en esto, de forma, repito, civilizada y rigurosa. Vamos a otros indicadores. En la República Dominicana, en ninguno de los gobiernos del PLD, la inversión extranjera alcanzó 4.800 millones de dólares. Esa es la verdad. ¿Dónde comienza la discusión sensata, racional, importante? Es que hay un fenómeno en la región, que es que los modelos de crecimiento están concentrando en pocas manos ese proceso. Lo doy como dato en toda la región. El tema de la desigualdad latinoamericana. El 1% de los que más ingresan en la región, solo paga el 22% de sus obligaciones tributarias. Sin embargo, el 45% de los más pobres en la región pagan el 55%. ¿Tú sabes de qué? De su responsabilidad tributaria. Ese desequilibrio, esa inequidad es la que hay que apostar. Ahora, vamos a hacerlo paralelismo. Porque a mí me llama la atención de que políticos que han ocupado la presidencia de la República, en el marco de su legítimo derecho a criticar las políticas públicas del gobierno, hagan una apuesta al descalabro. Entonces, el país está por encima de todos nosotros. Y por eso el presidente Fernández argumenta en dos direcciones. La única posibilidad del éxito electoral del PRM es porque compra elecciones a las nuevas generaciones. En el año 1996, la primera vez que el presidente Fernández ganó un proceso, léanse el libro del embajador Graham o de Juan Bolívar Díaz, para que la gente recuerde por qué en el fraude del 94, cuando llegamos al 96, la acusación del uso irresponsable de recursos públicos para garantizar que Leonel Fernández ganara la presidencia. En ese mismo orden, a las nuevas generaciones, y si a alguien de las de nosotros se lo olvidó, Programa Eventual Mínimo de Empleo, Leonel Fernández dijo, prefiero pagar antes de matar. ¿Tú escribiste un libro? Sí. La mejor muestra de degradación del disenso fue financiar con fondos públicos ese proceso. Y si eso es poco, les recuerdo de nuevo las estadísticas del 12. El mayor nivel de déficit y el mayor incremento del gasto público. A partir de ahora, ningún funcionario público puede tener ninguna relación con empresas que negocien con el Estado.